Antes de que tomes cualquier decisión en el mercado, ya sea comprar, vender o simplemente quedarte quieto, hay algo que necesitas entender. No una opinión, no una predicción y mucho menos una promesa. Hoy vamos a ver un indicador que muy poca gente utiliza correctamente y que sin embargo puede marcar la diferencia entre entrar con lógica o actuar completamente a ciegas. Y ojo, porque también diré a qué precio estaría Bitcoin si volvemos a tocar la zona de venta del indicador. No es un indicador para hacer trading rápido ni para buscar el máximo exacto, es un indicador de contexto, de ciclo, de momento de mercado. Y precisamente por eso tiene tanto valor. En este vídeo voy a enseñarte cómo leerlo de forma sencilla, qué significa cada zona en la que se mueve el precio y por qué mirar este indicador antes de actuar debería ser obligatorio si no quieres cometer errores graves. Además, al final del vídeo, después de analizarlo con calma, voy a explicar en qué zona de precio considero personalmente que XRP podría dejar de caer aproximadamente y por qué. No como un número exacto, sino como una zona lógica basada en datos. Este es uno de esos vídeos que no se repiten muchas veces en un canal porque no todo el mundo está preparado para entenderlo ni para usarlo bien. Si quieres contexto real y no ruido, este vídeo es para ti. Este indicador se basa en algo que la mayoría de inversores ignora, el contexto del precio dentro del ciclo completo del mercado. No se trata de adivinar si mañana sube o baja, sino de entender si estás comprando caro, barato o en una zona neutra. El indicador divide el mercado en varias zonas de color que representan niveles de riesgo. Cuando el precio se mueve dentro de la zona azul, históricamente ha sido una de las mejores oportunidades de compra porque el mercado está infravalorado y el miedo domina. La zona verde es una zona intermedia donde el precio todavía tiene margen, pero ya no es un regalo. La zona amarilla empieza a ser peligrosa porque el optimismo aumenta y el riesgo también. Y cuando el precio entra en las zonas naranja y roja, ya no estamos hablando de oportunidad, sino de euforía. Ahí es donde la mayoría entra tarde y donde personalmente yo empiezo a plantearme vender, no comprar. Por eso este indicador no sirve para hacer trading rápido, sino para evitar errores grandes. Antes de hacer cualquier movimiento importante, mirar este indicador te dice si lo que estás pensando hacer tiene sentido o si estás actuando justo en el peor momento posible. Lo más importante de este indicador no es el color en sí, sino lo que refleja sobre el comportamiento del mercado. Cuando el precio entra en la zona azul no es casualidad, suele coincidir con momentos de miedo extremo, noticias negativas, cansancio general y gente abandonando posiciones. Es justo ahí donde la mayoría vende por miedo y donde el mercado empieza a construir el suelo. Históricamente, cada vez que el precio ha pasado tiempo en esta zona, el movimiento posterior ha sido al alza. No inmediato, no en línea recta, pero sí consistente. Por eso esta zona no es para buscar confirmación en Twitter ni esperar titulares positivos, es para actuar con cabeza fría. En cambio, cuando el precio sube hacia zonas verdes y amarillas, el sentimiento cambia. Aparecen las narrativas optimistas, la gente vuelve a hablar del activo y el riesgo empieza a aumentar sin que muchos se den cuenta. Este indicador te ayuda a separar emoción de contexto. No te dice cuándo vender exactamente ni cuándo comprar al céntimo, pero sí te dice algo mucho más valioso: si estás actuando alineado con el ciclo o completamente en contra de él. Ahora vamos a la parte que casi nadie quiere escuchar cuando está dentro del mercado, la zona amarilla, naranja y roja. Estas zonas no son zonas de compra, son zonas de gestión de riesgo. Cuando el precio entra en amarillo, el mercado deja de ser barato y pasa a ser peligroso para nuevas entradas. Aquí es donde mucha gente compra porque confirma lo que ya ha subido justo cuando la relación riesgo-beneficio empieza a empeorar. En la zona naranja y roja es donde históricamente se han formado los grandes picos del ciclo. Es la fase de euforía, titulares positivos, gente hablando de precios imposibles y sensación de que esta vez es diferente. Justo ahí es donde este indicador te avisa de que el riesgo es máximo. No porque el precio no pueda subir algo más, sino porque el margen de error es enorme. Personalmente en estas zonas no pienso en comprar, pienso en proteger capital, reducir exposición o directamente vender. Este indicador no está diseñado para hacerte ganar en cada movimiento, está diseñado para evitar que tomes decisiones cuando el mercado está más peligroso. Y eso a largo plazo vale mucho más que acertar un trade puntual. Con todo esto claro, mucha gente se hace la pregunta clave: ¿y si el precio sigue subiendo sin volver a la zona azul? Aquí es donde entra la verdadera utilidad de este indicador. El arco iris no se usa para adivinar el mínimo exacto ni para acertar el día perfecto, se usa como una brújula de contexto dentro del ciclo completo del mercado. Cuando este indicador entra en la zona roja, históricamente significa que el mercado está en una fase de sobreextensión extrema. En ese escenario, Bitcoin no estaría en precios actuales ni cerca de ellos. Para que el precio llegue a la zona roja, Bitcoin tendría que moverse hacia niveles cercanos al $1.000.000.
Y si aplicamos esa misma proporción al mercado de XRP, estaríamos hablando de un precio aproximado en la zona de los 21,30. Eso pone las cosas en perspectiva. Hoy el precio está muy lejos de esas zonas de peligro. Incluso con volatilidad o correcciones, seguimos en un rango que históricamente ha sido favorable para acumular, no para entrar en pánico. Por eso este indicador es tan valioso antes de tomar decisiones importantes. No sirve para perseguir velas verdes ni para vender por miedo en caídas normales. Sirve para evitar los dos errores que más dinero destruyen: comprar por euforia cuando el mercado está sobrecalentado y vender por miedo cuando aún estamos lejos de los techos reales del ciclo. Si ahora mismo tienes dudas, este indicador no te promete certezas absolutas, pero sí te da algo mucho más importante: contexto. Y hoy el mensaje es claro: el riesgo no está en comprar con un plan, el riesgo real está en no tenerlo y reaccionar emocionalmente cuando el mercado empiece a moverse con fuerza. Para terminar, quiero que te quedes con una idea muy clara: este indicador no está diseñado para generar hype ni para venderte promesas irreales. Está diseñado para protegerte de ti mismo, de tus impulsos, de tu miedo y de la presión social del mercado. Antes de comprar, antes de vender, antes de hacer cualquier movimiento importante, este indicador te obliga a hacer una pausa y preguntarte: ¿estoy actuando desde el contexto o desde la emoción? Históricamente, quienes han respetado las zonas de este indicador han tomado mejores decisiones que quienes se dejaron llevar por titulares o por movimientos bruscos de precio. Ahora mismo no estamos en una zona de venta, ni de euforia, ni de peligro extremo. Estamos en una fase donde la paciencia y la disciplina marcan la diferencia. Y si algún día llegamos a ver las zonas rojas, con Bitcoin en niveles cercanos al millón y XRP en cifras impensables, hoy será precisamente porque muchos supieron interpretar estos indicadores cuando casi nadie les prestaba atención. El mercado no premia al más rápido, premia al que entiende el ciclo. Para cerrar, solo recordarte algo muy importante: las oportunidades reales no suelen venir acompañadas de euforia ni de aplausos, suelen aparecer cuando hay dudas, miedo y silencio. Si este vídeo te ha ayudado a entender mejor el momento del mercado y a tomar decisiones con más calma y criterio, te agradecería mucho que apoyaras el canal con un like y te suscribieras. Más del 80% de la gente que ve estos vídeos no está suscrita, y ese pequeño gesto marca una gran diferencia para seguir trayendo contenido útil y sin ruido. Nos vemos en el próximo vídeo.